El pasado domingo vimos el bautismo de Jesús, porque tal se considera la iniciación de su ministerio público. Ahora, después del bautismo, dice Marcos que el Espíritu Santo lo tiró, lo llevó. En inglés, driveth him al desierto para ser tentado por 40 días por Satanás. Después de su tentación regresó a Judea y llamó a sus primeros discípulos, incluyendo a Andrés y su hermano Pedro, también Juan, aunque Juan no se nombra. Él es el escritor del Evangelio de Juan y él nunca usa su nombre, pero se puede inferir que Juan era uno de los discípulos de Juan el Bautista, que entonces fue con Jesús. También vemos en ese primer capítulo de Juan que regresó a Galilea y allá llamó a Felipe y a Natanael, el cual él vio debajo del árbol meditando en la palabra de Dios. Ahora, noten allí, por eso es muy fácil perder de cuenta lo que está ocurriendo. Estaba en Judea y en un medio versículo regresa a Galilea, va a Galilea. Estamos hablando de 3 o 4 días de viaje. O sea que si uno no lo lee con cuidado, es como decir, y fue a Galilea, es como, ok, fui al lado, fui a visitar a la hermana Milagros aquí. No fue así. Lo que impresiona de la vida del Señor Jesús es que fue una vida llena, una vida sumamente ocupada. Cuando uno lee el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, es una cosa tras la otra. Es acción, acción, acción. Y uno pierde eso si uno no toma el tiempo de estudiar esa vida en forma cronológica, que es lo que queremos hacer en los próximos años, sinceramente. Pero no vamos a cubrir esos eventos, los menciono porque los cubrimos en el pasado, pero vamos a entrar ahora a su primer milagro citado por Juan en su Evangelio. Señor, que tu palabra sea provechosa para nuestras vidas y para el avance de tu reino. Espíritu Santo, siempre oro lo mismo, pero es mi oración sincera, Señor. Abre nuestros corazones, sé tú nuestro Maestro. Glorifica el nombre del Señor Jesús y edifica tu pueblo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hijo de Dios, hijo de hombre, hijo del hombre. Hijo de Dios, hijo del hombre. En el capítulo 1, Juan concluye con el llamado a Natanael, si se acuerdan. Natanael también se conoce con el nombre de Bartolomé. Mateo capítulo 10 nos da ese nombre. Cuando estudiamos el primer capítulo, unos años atrás, Natanael llamó a Jesús el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Hijo de Dios, divino, divinidad. Rey de Israel, línea de David. Jesús no lo niega, pero también se identifica como Hijo del Hombre también. La encarnación se refiere al hecho que Jesús es Dios y a la vez también es hombre. Jesús le dijo a Natanael que él verá de aquí en adelante ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Yo soy esa conexión entre el cielo y la tierra, dice Jesús. Yo soy. No hay tiempo para ir allá, pero si se acuerdan cuando cubrimos eso, lo más probable es que Natanael estaba meditando de la historia de Jacob, cuando se acostó y soñó ese sueño de esa escalera y los ángeles subiendo y descendiendo. Y eso fue lo que impresionó tanto a Natanael, porque Jesús le está diciendo, yo te vi bajo el árbol y no solo eso, sé en qué estabas meditando. Ahora te voy a decir, yo soy esa conexión. Verás ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Algo extraordinario. Y Natanael inmediatamente, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Otra cosa importante de esto es que no hay ninguna confusión entre estas dos naturalezas. La naturaleza de Dios divina y la naturaleza del hombre. El tema entero del Evangelio de Juan se concierne con la realidad de la encarnación. Juan 1:14, por ejemplo, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Todo su evangelio es declarar eso. Vimos la gloria de Dios en Jesús. Versículo 11 del capítulo 2, el que yo acabo de leer. Este principio de señales hizo Jesús en Caná
de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Como veremos, hemos visto y seguiremos viendo, el hecho de que creyeron en él no quiere decir que lo entendieron todo. Había muchos que no entendían, esto se ve muy claro en los evangelios. No entendían que él tenía que ser primero el cordero, tenía que derramar su sangre para comprar un pueblo y ser el rey de este reino. Ellos no entendían eso. Pero de que creían en él, eso está muy claro. Desde el principio creían en él. Él era el Mesías. Segundo punto, principio de señales, milagros. Milagro o señal es algo que no es normal o natural para nosotros. Es sobrenatural. Es Dios interviniendo en su creación de forma diferente, de forma fuera de lo común. Él usualmente usa medios naturales. Cuando tenemos varios enfermos en esta congregación y amistades enfermas, hemos orado por esas personas. Y oramos que el Señor le dé gracia y sabiduría a los médicos, a los que lo están tratando, a la familia. Dios usa esos medios. Milagro es cuando viene aparte de esos medios a obrar. Hay milagros de providencia. La higuera muere en una noche. Usualmente tarda años para morir. Él adelantó el proceso de la muerte de la higuera. La lluvia cae y ahoga la tierra. El sol se para, o sea, la rotación del universo se para para darle tiempo a Josué en la lucha. El terremoto en Filipo, por ejemplo, la sanidad al leproso, etc. Dios interviene en las leyes que Él ha establecido. Él adelanta o atrasa los procesos. Pero también hay milagros de creación. Dios obra independientemente de sus leyes físicas o naturales. Él pone a un lado las leyes fundamentales de degeneración y conservación. Estos milagros requieren poder de creación. La creación, los primeros 2 capítulos de Génesis, por ejemplo, como decían Agustín, ex nihilo, de la nada. Eso es un milagro de creación. La creación del maná en el desierto. De repente hay pan. Eso no es natural. No es que vamos a ver que esa gotita de agua se convierta en pan. No. Creación. El hombre paralítico por 38 años y Jesús le sana al instante. De inmediato recibió nuevos huesos, nuevos músculos que reemplazaron los miembros atrofiados. Creación. Obviamente los milagros de resurrección son milagros de creación. Elías, Eliseo, el hijo de la viuda de Naín que Jesús resucitó de los muertos por la fe de su mamá, by the way. El niño no tenía ninguna fe, estaba muerto. Lo hizo por la fe de su mami. Así que hay milagros de providencia y milagros de creación. El milagro de hoy es un milagro de creación. Convertir agua en vino. La estructura sencilla del agua al instante es convertida en una estructura molecular muchísimo más compleja, lo cual es vino. Creación especial de complejidad e información. Hay un punto crítico en todo esto concerniente a los milagros. Dije que los milagros no son naturales para nosotros, pero para Dios es natural. ¿Okay? Revelan parte del carácter de Dios. Por eso Juan dice, vimos su gloria. En efecto, Juan está diciendo, vimos a Jesús tomando el papel de divinidad, el papel de Dios, y vimos su gloria. Es como decir, vimos a Dios en Jesús. Los milagros de Jesús revelan que Jesús es Dios, Hijo de Dios, al igual que es hombre, Hijo del hombre. Y aquí, en su primer milagro que nos relata Juan, manifiesta su gloria. Declaran, esto es una antesala de la nueva creación que viene de mí. Esto es una antesala. La vida en Cristo es una entrada a la nueva creación. Somos llamados nuevas criaturas en Cristo. Literalmente nuevas creaciones,
nueva creación. Ahora, no estamos allí, obviamente, somos nueva creación, pero no estamos en la manifestación final, cuando no hay más muerte, no hay más pecado. Obviamente no estamos allí, pero ya somos nueva creación. Estamos encaminados a ese evento final. Tercer punto es la boda. Esto tomaron lugar, estas bodas al tercer día, pero obviamente este es el tercer día después del capítulo previo, ¿no? Cuando subieron a Galilea. Hemos hablado de esto en el pasado, pero es importante repasar porque bodas eran muy, muy importantes en la vida judía, en la vida de Israel. Aún más que en nuestra cultura, aunque son importantes en nuestra cultura, pero nunca como en esa. Por ejemplo, en la cultura judía, cuando digo judía me refiero a la hebrea de Israel, según la Biblia, cuando un niño nacía, era acostumbrado a orar por el futuro matrimonio de ese niño. Ahora hay cristianos que oran así. Yo una vez oré así y me vieron con... acaba de nacer. Bueno, está bien, acaba de nacer, pero las primeras 2, 3, 4 décadas se van así. No hay nada de malo, es una buena costumbre orar por un futuro esposo o esposa de este niño recién nacido, o de este niñito, de este bebé, o de este joven. No hay nada de malo con eso, hay todo de bueno con eso. Bueno, esa era una costumbre. La boda era importante para el judío piadoso porque ellos eran pueblo del pacto. Ellos veían la importancia de extender el pacto a futuras generaciones y por lo tanto los niños eran importantes y los niños venían mediante los matrimonios. Había una costumbre judía que todos se unían a la procesión de boda o la procesión de funeral. Esto lo vemos con la viuda de Naín. Había una procesión. Y la costumbre es, si la procesión pasaba por ti o cerca de ti, tú te unías por un tiempo. Pero ¿sabes qué otra costumbre había? Si había una procesión de boda y iba a encontrarse con una procesión de funeral, ¿sabes cuál separaba? La de funeral. Porque la vida era más importante que la muerte. Por mucho que no respetaba la muerte, la procesión fúnebre paraba y dejaba que la procesión de boda siguiera. El principio es que la vida toma prioridad. Otra cosa de las bodas es que había un lavado ceremonial de las manos. Estaban allí 6 tinajas de piedra, como leí en el versículo 6. Todos se lavaban las manos. Era un lavado ceremonial, o sea, algo rapidito. Pero no, cuando digo todos, miembros de la boda y miembros, los invitados, todos. Entonces comenzaba el banquete de bodas o la cena de la boda. La cena podía durar, y esto está en una de las parábolas de las 10 vírgenes de Jesús, podía durar días. Ahora, si uno tenía menos dinero, menos riqueza, quizás un día. Pero mientras más recursos tenía uno, podía ser 2 días, 3 días, hasta una semana de banquetes, ¿okay? Similar a el primer Thanksgiving de los peregrinos, que creo que fueron 3 o 4 días. Así eran las cenas de las bodas. Había un consumo continuo de vino, pero no borrachera, porque la borrachera era un pecado. Aquí no estamos hablando de orgías y borracheras y bacanalias como los romanos hacían. No, era gozo puro, había templanza y mucho vino, eso sí, pero mucha alegría, mucho gozo. Noten que María también estaba allí. Caná se cree que estaba como a 6 u 8 millas de Nazaret, no estaba lejos de Nazaret, y es probable que la boda era de parientes de María, que María estaba ayudando en la planificación. Noten que el maestresala no sabía que el vino se había acabado, pero María lo sabía. Eso indica que ella estaba envuelta en la planificación de esta boda, por eso asumimos que quizás eran parientes. Cuarto punto, no tienen vino, faltando el vino. Esta es otra indicación de que ella estaba envuelta. Le dice sotto voce a su hijo Jesucristo, se acabó el vino. Esto es muy serio. Estudiando esto cuando yo era más muchacho, gran cosa, se acabó el vino, compren jugo de uva o hagan otra cosa, pues. No. Esto era algo serio.
muy, muy serio. Esto es algo que se hace para los invitados en esas bodas, se les sirve vino. En la Biblia y en la vida judía, el vino siempre representaba gozo y prosperidad. Salmo 104, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Siempre al menos que el contexto indique borrachera, el vino siempre se identificaba con gozo, con bendiciones del Señor. El Antiguo Testamento, cuando Dios advierte que vendría juicio por desobediencia, ¿qué decía? No tendrás vino. Ese es juicio. Deuteronomio 28:39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino. Primera de Samuel 8:14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas, etcétera, etcétera. En una boda se esperaba ver gozo, se esperaba ver prosperidad hasta lo que uno pudiera dar. Pero si se acababa el vino, tal cosa significaba lo opuesto al gozo y a la prosperidad. Era algo muy serio. Al no entender esta realidad, escúchenme bien, perdemos una inmensa porción del significado de este primer milagro. Al no haber estudiado lo que ocurrió en esos 400 años, y lo seco que estaba la vida judía en ese entonces cuando llegó Jesús, y lo deprimente que estaban las cosas, y ahora se acaba el vino. Al no entender eso, no entendemos este milagro. Entendemos algo, pero no lo que Jesús estaba diciendo y declarando, de tal manera que los discípulos glorificaron a Dios. Él no estaba proveyendo vino meramente para una fiesta. Jesús estaba trayendo celebración y gozo a una relación del pacto, una relación matrimonial del pacto. Gozo y celebración a una relación que estaba celebrando, cuya celebración estaba a punto de ser arruinada. El matrimonio es una relación de pacto. El pacto que Dios hizo con Israel es una relación de pacto. Es muy impresionante leer el Antiguo Testamento y ver una y otra vez que Dios se llama esposo de Israel, esposo del pacto. Hay un profeta, Oseas, donde Dios manda, cásate con una prostituta, porque yo quiero que el pueblo vea y que tú veas como yo estoy viendo a tu pueblo, al pueblo del pacto. Él lo ve como un matrimonio. A propósito, ¿cómo nos ve Jesús a nosotros? Un matrimonio. Nosotros somos la esposa de Jesús. Eso no ha cambiado. El pueblo de Dios es la esposa de Dios. Ahora han vivido 4 siglos sin revelación, sin profetas, aparte de Juan el Bautista, como ya hemos visto. Habían vivido una sucesión de imperios que reinaban sobre ellos. Algunos, como Epifaneo, muy cruelmente. Había muy poco para celebrar en el pueblo en ese entonces. Jesús trajo gozo a la relación del pacto con Dios, de igual manera que trajo gozo a este pacto matrimonial. Jesús trajo abundancia a esta relación del pacto. Y ahora se le acaba el vino, ¿no? Y María se acerca, esto es serio. Y él le responde, aún no ha venido mi hora. Yo sé que yo cubrí esto en detalle 2, 3 años en el pasado, pero vale la pena recubrirlo otra vez. El inglés es lo mismo. El griego está muy compacto. Así que en el español y en el inglés suena, ¿quién le habla así a su mamá? ¿Verdad? Suena como que le falta el respeto, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bueno, si lo lees así, sí, suena como falta de respeto. Ahora, en primer lugar, lo primero que hemos de notar es que Jesús de inmediato se dirigió al problema. Él se dirigió a lo que María le había dicho. Él vio que esto era un problema. G. Campbell Morgan, que es una gran fuente de ayuda en
en la vida de Jesús, un gran predicador del siglo XIX, dice esto: yo no conozco una traducción que disfraza el espíritu de algo dicho más que esta traducción. Lo dijo de la traducción de inglés, pero yo también lo diría. Yo creo que lo que él dice aplica para la traducción en el español. El uso del término mujer suena muy impersonal a nosotros, pero no era impersonal en este contexto. Era un término de respeto. Inclusive se pudiera traducir querida dama o querida mujer. Es lo que implica. La literal del griego no nos ayuda. Aquí está la traducción literal según Strong's. ¿Qué hay allí para ti y para mí? Mi hora no ha llegado todavía. En primer lugar, él se dirigió a María con gentileza y con cariño. Él no la reprende por hacer una observación en cuanto al vino que se había acabado, se había consumido todo. Lo que Jesús está indicándole a su madre es que su misión todavía no ha llegado de lleno, que ella no podía orquestar su misión, su ministerio, su obra por él. O sea, esta es mi obra, he estado 30 años contigo ya, te amo, te respeto, eso lo vemos en la cruz, pero tú crees que yo me voy, tengo discípulos, tú quieres que yo me manifieste ahora, este no es el tiempo, mami. Eso es lo que él está diciendo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque se lo decían los discípulos a cada rato. A cada rato los discípulos, haz esto. No. Y en el Evangelio, si estuviéramos estudiando el Evangelio de Juan, veremos por lo menos 5 o 6 otras ocasiones cuando Jesús dice, mi hora no ha llegado. O Juan en el Evangelio dice, porque su hora no ha llegado todavía, no había llegado todavía. Esta es la primera vez que vemos esa frase y es con su mamá. La última vez que se ve esa frase, ¿sabes con quién es? Con su padre. En su oración al Padre, más al final del Evangelio de Juan. Ha llegado mi hora. Así que con su mamá, su madre, y era su madre, todavía no ha llegado mi hora, madre. A su padre ha llegado la hora, poco antes de su crucifixión. A sus propios hermanos en la carne, él tenía 5 hermanos, si mal no recuerdo, que se nombran en el Evangelio, más hermanas que no se nombran. Ellos le decían, ¿por qué no vas a la fiesta? Y él decía, no ha llegado mi hora. Todos querían orquestar su ministerio público. Y él decía, no, esto no le concierne a ustedes, esto es mi ministerio. Ese es el contexto. Querida mujer o querida dama, aún no ha llegado mi hora. No voy a leer los versículos, tengo versículos escritos aquí donde él habla de la hora, pero ya yo les di un resumen de lo que él dice en cuanto a su hora. Mi hora no ha venido todavía. Usted, querida dama, no me puede dirigir en mi ministerio, no puede proyectar el camino o el rumbo que mi ministerio va a tomar. Esa es la naturaleza de su respuesta. Este es mi ministerio, dice Jesús. No es el tuyo, amada madre. No es el tuyo, discípulos. Ustedes tienen su rol, pero no es el mío. No es el mío. Es mi ministerio y yo soy, con el Padre y el Espíritu Santo, el que lo voy a encaminar. Llenar estas tinajas de agua, el 6º punto. Como dijimos al principio, él sí se dirigió al problema. Era un problema. Pero él veía lo que María estaba pensando. No, este no es el tiempo, mami. Este no es el tiempo. Y él pide que se llenen las tinajas de agua. Ella lo sabe, ella le dice a los siervos, hagan lo que él dice. Obedézcanle. Y él hace el milagro sin fanfarria. Punto y final. Llénenlo de agua. Y ahora tenemos vino. 6 tinajas. Se creen que si eran de las pequeñas, eran de 11 a 16 galones. Piensen en eso. Mínimo 66 galones. Si eran grandes, de 17 a 25 galones.
La Biblia no nos dice cuáles eran. Pero sí sabemos una cosa, que cuando Jesús hace algo, lo hace en abundancia. Él hizo más vino de lo que podían tomar en ese banquete. Eso es un tremendo regalo de bodas. Ellos podían haber vendido parte de ese vino o todo ese vino por un buen dinero. Jesús tomó algo ordinario, agua, y lo convirtió a algo extraordinario, vino. En un mundo seco y áspero, después de siglos sin gozo, sin esperanza, Jesús vino inaugurando su reino. Y su reino es caracterizado como el buen vino. El hermano José leyó de Isaías. Y hay muchas más citas bíblicas del Antiguo Testamento que hablan del reino y el buen vino de ese reino. Representa gozo, representa abundancia. Y Juan nos dice que este fue el principio de la manifestación de su gloria. Más adelante Jesús, y yo creo que esto lo veremos en nuestra armonía, habla de viejo vino, nuevo vino, y los cueros antiguos y los cueros nuevos. Estamos pasando de una relación donde Dios en efecto divorcia a su esposa infiel. No dije que divorcia al judío. Esa es la cosa que personas oyen esto y se vuelven locos. No dije eso. Dije que divorcia la mujer del pacto, lo llamamos el pacto antiguo. Y es un divorcio. Y eso se ve en el Antiguo Testamento y se ve también en el libro de Apocalipsis. Es un divorcio. Y crea la nueva creación compuesta grandemente de judíos y de gentiles. Ahora, habían gentiles en la vieja relación. ¿Ve? Pero es una nueva relación. Y en este primer milagro, Jesús está diciendo, este viejo vino ya no va. Yo voy a crear un nuevo vino. Este vino que creo yo. Esta nueva creación de la cual nosotros somos partes. Eso es lo que se está hablando en este milagro. Tremendo milagro. Milagro que dice mucho y por lo tanto los discípulos glorificaban a Dios. Sus milagros son pequeños destellos de la nueva creación. Un mundo sin necesidad, sin pecado. Jesús nos da todo eso y mucho más. No solo nueva vida, sino vida en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, toma estas pobres palabras, y son pobres palabras, pero aplícalas a nuestros corazones, mi Dios. Aplícalas en forma de consuelo, en forma de esperanza y gozo, y también en forma de reprensión, donde es necesario, Padre, donde te hemos sido infiel, donde tomamos tus cosas livianamente. No hemos de hacer así. Hemos de amarte y servirte y adorarte con gozo. Porque eso es lo que tú nos das, Señor Jesús. Gracias por haber venido, oh Señor Jesús. Esto me llena me conmueve. Gracias por venir, morir por nosotros, resucitar por nosotros, morar en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Gracias y ayúdanos a reflejar ese gozo en el amor los unos por los otros y en servicio a ti en cualquier carrera que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén.